Abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8 en adelante. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Más, una pregunta que surge aquí. ¿Qué dice cerca de ti? Es la respuesta. Está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, la que está en nuestra boca y en nuestro corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí predicamos arrepentimiento, reconocer al Señor Jesucristo y la resurrección de Cristo. Dice que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo si lo confiesas y si lo crees. Es confesar y es creer. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, para ser justificado. Cuando dice para justicia es para que seamos justificados de verdad. Pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Ahora el Evangelio es por fe y se recibe para fe. En el 12 dice, porque no hay diferencia, óiganlo bien, entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. O sea que todos pueden invocar el nombre del Señor Jesús sin distinción de raza, color, etnia. Todos van a ser salvos, pero la diferencia es que lo confiese de corazón y con fe. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En el 14 dice, aquí es donde quiero hacer más énfasis, hermano. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Nadie puede invocar algo que ni siquiera ha creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Nadie puede creer si no ha oído primero. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? O sea, ¿cómo van a oír si no salen a predicar? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hay que enviarlos. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Nosotros llevamos buenas nuevas. Vemos que la importancia del evangelismo, ¿qué significa evangelio? Significa buenas nuevas. Nosotros llevamos buenas noticias. Y vemos que hay un mandato aquí. Mire, vamos a analizar este texto. Dice, ¿cómo creerán si no han oído? Amén. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Dice, cerca de ti está la palabra de fe que predicamos, en tu boca y en tu corazón, que si confesares que Jesucristo es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Entonces, nosotros como iglesia, hermano, tenemos una obligación de salir a predicar el Evangelio. Amén. No podemos estar comiéndonos esta comida nosotros aquí solos. Amén. Hay una gran responsabilidad. Y vemos que el Evangelio es un mandato y es una obligación. Esto no es elección. Si tú quieres o no quieres predicar, esto es obligado. Amén. Vemos aquí, lo podemos confirmar y comprobar con la palabra en 1 Corintios 9:16. Dice, si yo anuncio el Evangelio, yo no tengo, o sea, si yo predico el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no lo predico. Y dice, y si lo predico de buena manera, recompensa recibiré, pero si lo hago de mala gana,
Dice, la comisión, la gran comisión me ha sido encomendada. Amén. Es un mandato. Entonces, tenemos que salir a evangelizar. Tenemos que anunciar las buenas nuevas. Si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que parecernos a Cristo. Cristo día y noche predicaba el evangelio. Y desde que Él vino fue predicando el evangelio y ejemplo nos dio. Vino a predicar el reino de Dios, vino a predicar buenas nuevas, vino a predicar la salvación. Y vemos, hermanos, que dice, si yo anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Dice la palabra, porque me es impuesta necesidad. Hay otra versión que dice, me es una obligación ineludible que no la puedo eludir, no la puedo evadir. Amén. Nadie puede, que se llame ser cristiano, puede evadir el evangelizar. Esa es una obligación. Dice, porque me es impuesta necesidad. Me es una obligación ineludible que no puedo evadirla. Amén. Vemos que este mandato también está en Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18. Dice, id, el término id es una orden, término imperativo. Id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, nos toca, el mandato es a toda criatura, amén, sin hacer excepción de personas, tanto niños, adultos, ancianos, y de cualquier etnia, de cualquier raza, de cualquier distinción, color, nos toca predicar el evangelio sin excepción de personas, amén. Y dice, y estas señales, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será bautizado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, comerán cosas mortíferas, no les hará daño, tomarán en sus manos serpientes. Y dice, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vemos que la gran comisión va con un gran equipamiento. Dios nos equipa para hacer la gran comisión. Y vemos también que este mandato, la gran comisión, lo podemos encontrar en Mateo 28, 18 al 20. Dice, toda potestad me ha sido entregada en los cielos, en la tierra. Por lo tanto, a mí me ha sido entregada, yo las entrego a ustedes. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Amén. Ahí está el mandato que lo tenemos que hasta doctrinar también. Vemos el que sigue, hermano, este gran mandato, y este mandato ya estaba desde el Antiguo Testamento, el deber de la atalaya, el deber de alguien que tiene que dar que es un atalaya. Un atalaya es un mensajero que tiene una noticia urgente en tiempo de emergencia y tiene que llevarla, amén. Porque si no lleva esa noticia, vemos que le demandan, amén, le demandan por no haber llevado eso, lo hallan culpable y puede ser reo de juicio. ¿Por qué? Porque por culpa de él murió una multitud. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 33 versículos 8 y 9. Dice, hijo de hombre, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, y si tú no le avisas que se devuelva de su mal camino, por lo tanto, él morirá por su pecado, mas yo te demandaré la sangre de él. Mas si tú le avisas que se devuelva de su pecado y él no quiere arrepentirse, no quiere convertirse, no quiere dejar el mal camino, de cierto él morirá por su pecado, mas tú habrás librado tu vida. Amén. Entonces, este mandato, hermano, nos toca como una obligación ineludible. Podemos también ver que podemos ser desechados, podemos ser descalificados si no seguimos anunciando el evangelio. A veces nosotros llegamos a una zona de confort, a un comodismo, y ya no queremos salir a predicar el evangelio. Ah, no, porque yo tengo tal cargo, yo soy adorador, yo soy intercesor, a mí me toca estar intercediendo. No, yo soy apóstol, me toca ser apóstol. No, hermano, este es para todo, un mandato para todo. Primera de Corintios 9, 26, decía, de tal manera corro, decía el apóstol Pablo, de tal manera corro, no a la aventura, de tal manera peleo, dice, no dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, en estricta disciplina, no siendo que habiendo sido heraldo para muchos, que es un heraldo es el que lleva la noticia, amén. Siendo heraldo que llevé la noticia, el evangelio a muchos, yo mismo venga a ser descalificado. Vemos que el apóstol Pablo decía que él podía
ser descalificado por Dios. Dice que si no predicaba, ay de mí si no predico el evangelio, amén. Y entonces dice, de tal manera corro, no a la aventura, de tal manera peleo, no dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo anunciado el evangelio, yo mismo venga a ser descalificado. O sea, sí, la persona se quedaba en esa zona de confort, amén, en esa quietud. Vemos que este mandato es tan importante que lo podemos encontrar en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 4. Dice, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su día, que prediques el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, porque llegará el tiempo, que es este, en que los hombres no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino se amontonarán maestros conforme a sus propios argumentos, ideas, a sus propias concupiscencias, sus propios deseos. Y vemos que dice que estos hombres, hermanos, en este tiempo tienen una mente reprobada. Y nosotros tenemos que predicarle el evangelio. ¿Por qué? Porque se está distorsionando totalmente. Entonces, es una premura, es una urgencia. Mire, cuando dice, te encarezco es te encargo, Timoteo. Delante de Dios, dice, le pone seriedad, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, para que Timoteo no tenga para dónde agarrar. Te encarezco delante de Dios, delante del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su día, cuando Él venga. Te digo que prediques el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Se puede predicar en un bus, se puede predicar en un carrito, se puede predicar en todo momento donde tú estés. En el empleo, si tienes un momento de receso, no que estés trabajando y estés predicando el evangelio, porque todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol, y te pueden botar del empleo, porque no están puestos, no están contratados para predicar la palabra ahí. Pero ya cuando el tiempo es tuyo, que estás en receso, en descanso, sí puedes hacerlo. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. El que sale a evangelizar, es un testigo del Señor Jesucristo. Va testificando las obras, maravillas, el poder y la resurrección de Dios. Amén. Quiero amarrar toda esta escritura, hermano, y ver la importancia de lo que es predicar el evangelio, y que es un pecado, hermano, bien grande, el no predicar las buenas nuevas. Vayámonos a el libro de Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Ya lo tienen. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Dice, luego se dijeron el uno al otro. Esto se trata del pasaje de unos leprosos. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Me gustaría como relatarles la historia, hermano, para que podamos entrar bien y entender bien, o sea, lo que significa este pasaje, amén, la importancia. Aquí se trata, hermano, de que Israel estaba en grandes problemas, estaba sitiada totalmente por el enemigo, Jerusalén, por el adversario. Habían puesto sitio a la ciudad en Samaria, y ellos estaban rodeados totalmente. Samaria para ese tiempo era la capital de Israel, era la capital del reino del norte, y había reino del sur. Reino del sur era la capital, era Judá, y el reino del norte era Samaria. Pero Samaria tenía, o sea, el reino del norte tenía 10 tribus, y el reino del sur apenas tenía 2 tribus. Entonces vemos que aquí sitiaron a la capital de ese tiempo de Israel, a Samaria,
le pusieron baluartes, arietes, de todo, y la tenían encerrada, un asedio, la tenían asediada. De tal manera que vemos, o sea que los alimentos que ellos tenían, el agua, las municiones, se le iban acabando poco a poco porque ellos la iban consumiendo. No podían salir afuera a buscar agua, a buscar alimentos, porque el enemigo estaba ahí rodeándolo. O sea, el enemigo estaba esperando que ellos cometieran un error, que quien abriera la puerta, ellos se metían inmediatamente, porque las puertas de la ciudad eran bien reforzadas. Era donde más fuerza le ponían, más estructura. Era difícil, o sea, destrozar una puerta de esa. Estaba hecha pero con mucha seguridad, bien fortificada, bien reforzada. Entonces ellos por ahí estaban esperando. Ellos dijeron, vamos a esperar un momento en que ellos abran la puerta. Mire, en ese trance se duraron como aproximadamente como 2 años, hermano, en ese sitio de Samaria. Imagínense, hermano, poco a poco era una muerte lenta, y ustedes han escuchado el pasaje de que 2 mujeres hicieron un trato. Eso ocurrió, fue ahí, en ese momento. Hicieron un trato porque ya no había comida, no había nada, había una hambruna pero bien tremenda, no había más nada que comer. Y dijeron, bueno, vamos a hacer un trato, tú me das a tu hijo, estaban bebecitos los muchachitos, y nos los comemos y después yo te doy el mío. Y entonces, bueno, está bien, hicieron el trato, llegaron hasta esa magnitud. Usted sabe que una madre da la vida por sus hijos. Pero ahí llegaron a un caos, hermano, llegaron a un detrimento moral y de todo, hermano. Los principios se perdieron por causa del hambre, la escasez, había sed, había de todo, hermano. Todo se fue agotando y agotando poco a poco. Y esto de verdad que causó en toda la gente, hermano, bastante dolor. Llegó el momento en que hicieron ese trato que le dije, de una madre con la otra, o sea, de comerse el hijo de cada una. Primero le tocó una, pero cuando le toca a la otra madre reaccionó. Dijo, no, ¿cómo yo voy a darte a mi hijo para comer? Ah, sí, tú sí te pudiste comer el mío y yo no me puedo comer el tuyo. Y bueno, vamos a llevar este asunto delante del rey. Y lo llevaron delante del rey el asunto. Y el rey, ajá, ¿qué asunto tienen por aquí? No, que hicimos un trato de que ella me iba a dar a comer, yo di a comer a mi hijo primero, pero después ella no quiso dar el de ella, entregar. Y el rey, hermano, esto lo turbó demasiado y dijo, Dios mío, ¿hasta qué extremo hemos llegado? Rasgó sus vestidos y dijo, no, la situación está tremenda, está tan fuerte. Pero llegó palabra de Eliseo, de un profeta, como dice la palabra, creed en Jehová y seréis bendecidos, creed en los profetas y seréis prosperados. Y Eliseo mandó una palabra diciendo, mire, mañana a estas horas, hermano, todo va a cambiar aquí. Va a suceder un de repente. La inflación va a bajar. Se van a conseguir alimentos por todos lados. La situación va a cambiar. Y entonces hubo un príncipe, cuando oyó la noticia que estaba junto al rey, era donde se amparaba el rey, dijo, y será así, como en el estilo maracucho, que dicen, mi alma, y será así. Y entonces ahí fue donde nace el refrán, tú lo verás, pero no comerás. Se lo dijo Eliseo, tú lo verás, o sea, por incrédulo, por no tener fe. Tú lo vas a ver cuando llegue ese momento, mas no vas a participar, no vas a comer. Y así sucedió. Después, cuando llegó ese momento, él no comió. Pero sigo en la historia. Habían unos leprosos, hermanos. Los leprosos, ellos tenían que estar retirados en un lugar, en un sitio. Vivían en cuevas, cavernas, y vivían en una parte que le destinaban a los leprosos, allá la caverna de los leprosos. Y ellos estaban aislados, habían 4 leprosos, hermanos. Y ellos dijeron, se estaban ya muriendo de hambre también, sentían los estragos del hambre. Y ellos dijeron, vamos allá al campamento al campamento de los sirios. Era Siria la que lo tenía rodeado. Y dijo otro, pero esa es una muerte segura. Y dijo, no vamos a morir de todos modos aquí de hambre. Dijo así, si nos quedamos en Samaria aquí no hay comida. Y allá nos puede suceder 2 cosas, nos pueden matar o podemos comer. Ellos dijeron. Entonces hay gente, hermano, que se arriesga, pero el que se queda en el mismo sitio y se está muriendo y no hace nada, no intenta. Dice que los cobardes solamente se quedan en el sitio y no intentan, pero los valientes sí.
Y entonces ellos se lanzaron, hermano, a la candela y se fueron allá. Era un riesgo, hermano, era algo de doble filo. Se podían salvar o era una muerte, pero bien segura. Y por ser leprosos los mataban más rápido. Cuando ellos, hermanos, se acercan allá, se llevan la sorpresa de que los sirios no estaban ahí, hermano. Todo el campamento estaba lleno de riqueza, había vestidos tirados por todos lados, sino que lo que ocurrió fue que Dios hizo un estrago, un ruido, y ellos sintieron un ruido estruendoso y dijeron: esos son los israelitas que han contratado a los demás a sueldo y ahora vienen una coalición bien grande, una alianza grande, o sea, que buscaron ayuda en otros países y nos van a matar a nosotros. Esta es una muerte segura, vayámonos de aquí, huyamos, hermano. Y era tanta la velocidad, el terror que ellos sentían, hermano, que se fueron y dejaron el campamento abandonado. Ahí había agua, había caballos, había de todo, y había riquezas. Y entonces cuando llegan estos hombres, los leprosos, se hallan, hermano, con semejante banquete, comida, ropa, de todo. Y enseguida empezaron a recoger. Pero uno de ellos vino y dijo, que es el pasaje que vamos a leer ahora. Ya vamos a entrar en ese pasaje. Segunda de Reyes. Capítulo 7, versículo 9. Aquí están los leprosos, hermano, en el campamento de los sirios. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Dijo, hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena nueva en casa del rey. Amén. Entonces, esto es con nosotros, hermanos, que tenemos la salvación y hay un pueblo muriéndose. Amén. De hecho, miren, la congregación está sola. Tenemos que salir, hermano, aunque seamos nuevos aquí, pero tenemos que salir a evangelizar. Y esto, hermano, es para todos. El apóstol Pablo dice aquí: si yo anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque es una obligación ineludible, que no puedo escapar de ella. Y vemos que dice que prediquemos el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Y el deber de la atalaya, Ezequiel 33, 8 y 9, dice la palabra: hijo de hombre, cuando yo dijere el impío, de cierto morirás, y si tú no le avisares que se devuelva del mal camino, dice, él morirá por su pecado, pero yo te voy a demandar la sangre de él, también te la voy a cobrar a ti. Y dice, pero si tú cumples con el deber de predicarle, de anunciarle, y si él no se regresa de su mal camino, no se convierte, de cierto, él morirá por su pecado, pero ya tú libraste tu vida. Entonces a nosotros nos van a demandar la sangre de todas las personas aquí. Amén. No importa que no se conviertan, que usted vaya y sean duros, pero ya usted ya cumplió con la orden que fue dada de arriba. La peor diligencia es la que no se hace. Como cuando salían algunos a evangelizar y me llegaban, hermano, mire, pastor, no se convirtió nadie, y venía triste. No, yo decía, ya tú salvaste tu responsabilidad. Peor es que no hubiera salido a evangelizar. Ya cumpliste ya con tu deber. Y aquí vemos que estos eran cuatro leprosos. Y vemos que estaban recogiendo botín. Nosotros en las cosas de Dios tenemos botín, tenemos vida eterna, tenemos muchos beneficios. Y estamos nosotros, hermano, aquí con todas esas cosas. No, hermano, salgamos a dar. Y dice, sería pecado si nos alcance el amanecer. Que llegue Cristo como ladrón en medianoche, hermano. Y mucha gente va a perecer. Entonces, sería pecado no dar la buena nueva. O sea, que raye el alba y nosotros no demos la buena nueva. Nosotros tenemos la buena noticia, hermano, que es la salvación, la predicación del evangelio. Tenemos, hermano, muchas almas que alcanzar. Y vemos que dice que la comisión nos ha sido ya encomendada. Id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id es un verbo que está en imperativo, es una orden, es un mandato. No dice, por favor,
Si puedes ir a evangelizar, no, es una orden, es un mandato. Si nosotros nos hacemos llamar cristianos, tenemos que vivir como Cristo anduvo, seguir sus pisadas. Él andaba predicando, andaba evangelizando de día y noche. Él decía, tengo una comida que comerme. Y decían, ¿y quién le trajo comida? Y él, no, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Entonces, dice, entre tanto que hay luz, mi Padre y yo trabajamos. Tenemos esta comisión, hermano, de evangelizar este sitio.